Señoras y señores, tengan ustedes muy buenas noches. Iniciamos el mes de junio con este programa que no está exento de preocupación. Vamos a conversar con el doctor Alfredo Boxi, a quien ya saludo. Doctor, un honor tenerte como cada martes. Buenas noches, Andrés, ¿cómo estás? Buenas noches, Renan, ¿cómo estás? Decía, doctor, vamos a conversar sobre una dicotomía preocupante: hospitales llenos, vacunatorios vacíos. Pero antes saludo a mi compañero Renan Rexieg, el eximio violinista. Mucha gente ve este programa solamente para verlo a Renan. No le interesa lo que nosotros decimos, quiere escuchar la música de Renan Rexieg y su violín. ¿Cómo estás, Renan? ¿Qué vamos a escuchar hoy? Buenas noches, Andrés. Buenas noches, doctor. Hola, la audiencia. Hoy tenemos un programa de rock argentino. Ah, maravilloso. Así mismo. ¿Quiénes, por ejemplo, van a estar hoy? Vamos a tener Soda Stereo, vamos a tener 77, Ruta 67, y así vamos por varios, los principales temas del rock lindo. argentino. En Paraguay hay muchos amantes del rock argentino. Así mismo. Bien, doctor Boxia, ¿qué cosa más rara vos como médico, como profesional de la salud? Hospitales llenos, vacunatorios vacíos. ¿Por qué llegamos a eso? Contradictorio, ¿verdad? Sí. Las fotos de los hospitales repletos de gente, hasta incluso en las veredas, y los vacunatorios absolutamente vacíos, golpea al sentido común. Algo está pasando aquí. Algo está mal. Algo está mal. ¿Y qué explicación tiene? Eso le preocupó incluso al propio Ministerio de Salud, que hizo una encuesta de cuáles son los motivos por los cuales la gente de la tercera edad, sobre todo los adultos mayores, porque estamos en esa etapa de la vacunación, no asiste a los vacunatorios. Y ellos descubren que el 79% de esas personas que no se vacunaron todavía aducen que se trata de un problema de movilidad. Es decir, tienen dificultades porque están solos, porque están muy viejitos, porque están enfermos, porque no tiene quien les lleve o porque los vacunatorios quedan lejos. Es decir, allí luego ya hay, Andrés, una concepción que tiene que ser revisada. El problema es del usuario, no del ministerio. El problema no debería llamarse de movilidad, sino de acceso a servicios. Debería ser el ministerio el que se acerque a la población, la que lleve los vacunatorios a los lugares donde está la gente. Imagínate la gente que está viviendo en el Bañado Sur, en condiciones de extrema pobreza, a veces sola, tiene que ir hasta la parte alta de la ciudad, hasta el hospital de Barrio Obrero, por ejemplo, para recibir la vacuna. Eso es un primer tema que tiene que ser corregido. En segundo lugar, de alguna manera hay que reconocer que algún éxito tuvieron los antivacunas y los propagadores de las fake news y de los mitos y leyendas que hay sobre las vacunas. La gente le tiene miedo a la vacuna. Y allí también hay culpa del ministerio o del Estado en todo caso, porque no existió una campaña de información que demuestre la inocuidad de las vacunas por un lado y la necesidad de vacunarse para protegernos entre todos de esta pandemia. Y también puede ser, doctor, que haya un problema de organización, en el sentido que yo leía, por ejemplo, un Twitter hoy, decía, se fue una persona de 61 años, el vacunatorio estaba vacío, pero no le vacunaron porque no tenía la edad que esta semana tiene que ser vacunado. O sea, hay mucha burocracia. Hay un problema logístico que después vamos a tratar de meternos allí, porque ¿cómo puede ser que con tan poca gente que se vacune, en el pasado cercano hubo vacunatorios repletos donde la gente se aglomeraba y esperaba horas o hacía largas filas, y en otro lugar de ese mismo barrio había vacunatorios vacíos? O la gente que con dificultad conseguía un medio para llegar al vacunatorio y se encontraba que había problemas de agendamiento o de registro, no le tocaba ese día. O sea, problemas de organización básica que finalmente llevan a que la gente que le cuesta luego moverse no quiera irse. Y después están algunas cuestiones vinculadas a la gente a veces cree más, Andrés, en lo que le dicen o lo que lee en los WhatsApp de los grupos, absolutamente irresponsables, que en la información científica, que no le llega. Entonces cree que determinada vacuna, esa es peligrosa, yo voy a esperar la otra. Sí, es como si estuviéramos en condiciones de elegir una vacuna, ¿verdad? Todas son buenas y hay que vacunarse, pero falta una voz masiva, inteligente, efectiva,
de propaganda del Estado que informe eso a la gente. Un liderazgo. Que ya tiene, esta gente que necesita un liderazgo, porque además hay, y esto no es una cuestión paraguaya, es una cuestión mundial, pero sobre todo sudamericana, donde hay poblaciones indígenas, poblaciones rurales, poblaciones con condimentos culturales, étnicos a veces muy distintos, en donde hay cuestiones culturales profundas que tienen que ser encaradas con la profundamente inteligente campaña de llegada a esa gente, cosa que está lejos de ocurrir en Paraguay. En suma, Andrés, el resultado es, en teoría, de que menos del 30% de la población que tendría que haber recibido la vacuna, gente adulta mayor, no la recibe. Que el porcentaje de vacunación del Paraguay es uno de los más bajos del continente, llegamos a 3,88% era el domingo pasado, el porcentaje de población, sobre todo de la adulta mayor, porque en esa etapa todavía estamos, a pesar de que se está bajando el rango de edad, la población meta era de unas 720.000 personas y llegamos a 300.000. Es decir, hay que reconocer que hay un fracaso que se intenta atribuir un poco a la gente, cuando el fracaso es enteramente del Estado. Porque todas estas restricciones, estas dificultades de acceso, tan curiosas como por ejemplo que este fin de semana que pasó, solamente se vacunó en Asunción y Central. ¿Vos te podés imaginar eso? Claro. Solo Asunción y Central. La mayor parte de los vacunatorios cerrados. ¿Por qué? Porque es una manera que el ministerio disimula el problema de fondo, que es la falta de vacuna. Cuando debería estar vacunando masivamente, sabe que si lo hace, las vacunas se terminan en 2 días. Y después, en 3 semanas, se van a quedar mirando el cielo, ¿verdad? Entonces, el problema es, por un lado, el acceso que el ministerio tiene que responsabilizarse de que llegue a los lugares donde está la población. O llegar al ministerio. Ellos tienen que llegar, sí, no la gente. En segundo lugar, información. Pero el problema de fondo no se resuelve hasta que nos lleguen las vacunas. Todo lo demás son parches. Necesitamos urgentemente empezar una campaña de vacunación masiva, extendida a sectores más amplios de la población, pero para lo cual se necesita solucionar el error principal del ministerio, de este gobierno, que es no traer las vacunas en tiempo y forma como la población necesita. Ahora, doctor, me consultaba una persona el otro día, yo me quedé sin respuesta porque no conozco, quizás ustedes los profesionales de la salud sí tengan una respuesta. Comparativamente, en los Estados Unidos uno va a un supermercado, está la carpita y se pone la vacuna. Eso significa que puede, de alguna manera, mantenerse dentro de una cadena de frío las vacunas y llegar a lugares que no son hospitales, que son de asistencia masiva de la gente. Un poco para respaldar aquello de que el ministerio debe ir a donde está la gente. Y en segundo lugar, la gente que pone la vacuna, porque también ese fue un pretexto del ministerio, que no todos pueden aplicar ese tipo de vacuna, entonces se restringía el recurso humano para poder poner el factor humano. Sin embargo, en los Estados Unidos el personal que pone la vacuna no requiere demasiado entrenamiento o un entrenamiento específico, basta con saber poner una vacuna y punto. Y eso facilita también ese recurso humano que puede hacer que la gente llegue. En Paraguay, ¿qué es lo que pasa en ese sentido? Volvemos a lo mismo, Andrés. Acá en Paraguay se podría haber recurrido a sectores del Estado. Me estoy refiriendo a sectores desde militares hasta educativos, hasta parroquiales, municipales y privados, farmacias, distribuidoras de medicamentos, para hacer un procedimiento relativamente sencillo de mantener la cadena de frío y de aplicar una vacuna, claro, debajo de la piel, que no tiene ninguna necesidad de un gran periodo de formación de ese personal, ¿verdad? Lo que pasa es que no se puede hacer, porque vos podés tener todo ese equipo, que no lo tenemos, pero si no tenés vacuna, ¿de qué sirve? Claro. Ahora, el día que lleguen las vacunas, que yo espero que suceda todavía este año,
o en los próximos meses, tendríamos que empezar a criticarlo probablemente por no haber previsto esos equipos que deberían estar preparados para vacunar masivamente. En algunos países se están vacunando 500.000 y 1 millón de personas por día. Por eso. Nosotros estamos haciendo fiesta cuando vacunamos a 500. Es así, es una triste realidad muy bien descrita, doctor. Te agradezco mucho por este análisis. Sigue muy honda la preocupación del ciudadano paraguayo. No bajamos los números de fallecidos, no bajamos los números de contagiados. Sobre todo, Andrés, porque, discúlpame que te interrumpa, pero no puedo dejar de reflexionar sobre cada uno de los muertos que están ocurriendo en mayo. Cada uno de esos centenares de compatriotas podría haberse salvado si se hubiera vacunado en marzo, si hubiera vacunas en marzo. Sí, señor, totalmente. Muchos no llegaron por días y a muchos les costó, esa demora les costó la vida, a muchos compatriotas. Por eso decía, la cantidad de fallecidos, la cantidad de contagiados no merma y la preocupación sigue, aumenta. El temor, más que una preocupación a esta altura, ya se convirtió en un temor. Después de Renan Rexiegel, vamos a volver y vamos a hablar de algo mucho más agradable, algo que le pone color, calor e interés a la vida de la gente. El cine a través de un celular. Es posible. En Paraguay eso es posible. Doctor, será hasta el próximo martes. Muchas gracias. Así es, Andrés. A la vuelta con la gente de Smart Films aquí en Bocas del Tiempo. Renan, y enseguida volvemos. Inolvidable, inolvidable, música ligera, Soda Stereo, los años 90, le sacábamos chispas al piso, allí en una baldosa, en aquella época. Qué buen tema elegiste para esta noche, Renan. Gracias por eso. Bueno, estamos con un tema agradabilísimo, una continuidad de algo que ya tuvimos el año pasado en nuestro programa, era toda una expectativa, una novedad, y hoy ya con más experiencias, ya consustanciados, ingresados en el mercado paraguayo, Smart Films. ¿Qué es Smart Film? La posibilidad de hacer cine con un teléfono móvil. Es la democratización del cine. Por eso hoy están dos representantes de esta compañía de Smart Film aquí en Paraguay, el doctor Rubén Martínez Lesme, quien es el director académico de Smart Film. Doctor, muchísimas gracias por estar. Muchas gracias, Andrés. Un saludo especial a la audiencia y a tus órdenes. Y también nos acompaña hoy Nadua Recalde. Ella es directora de contenidos de Smart Film. Nadua, muchísimas gracias por visitarnos. No, muchísimo gusto de estar acá presente y que nos den este espacio. Gracias. Bueno, doctor Martínez, cuéntenos cómo fue esa experiencia del año pasado. Ahora están lanzando esta nueva temporada. Tengo entendido que desde el 27 de mayo anterior se extiende unos meses hasta el 27 de septiembre. Y el proceso de selección de los vídeos y bueno, y después la premiación. Contanos la experiencia anterior primero y lo que se viene para este año. Bueno, el año pasado tuvimos una experiencia fabulosa, aunque corta. Recordarás que te conté el año pasado, le conté acá en el programa que un día lunes 9 de marzo nosotros firmábamos convenio con Valencia Producciones de Colombia y el día el día 11 de marzo, 2 días después, el Paraguay cierra su frontera, cierra todo, vamos a fase cero. Y por la pandemia, sí. Nosotros estuvimos largos meses en la incertidumbre si podíamos largar o no, o lanzar o no el festival. Y finalmente lo hicimos en julio del 2020, en plena pandemia. Abrimos convocatoria para un mes
y en ese corto mes tuvimos la participación de 84 cortos que... Paraguayos. Cortos paraguayos, sí. Aunque nos llegaron también de 3 países, España, Argentina y República Dominicana tuvieron participación con un corto en cada uno de ellos, y un corto de Argentina fue ganadora de la categoría Mejor Actriz, el corto que nos llegó de la Argentina. Smart Films el año pasado tuvo su edición piloto, y este año 2020 vamos a tener nuestra primera edición, y ya con la expectativa de tener unos meses de convocatoria en donde pensamos vamos a recibir muchos más cortos. Claro, Nadua, lo tuyo es el contenido. Así mismo. ¿Cuál es el contenido que Smart Film exige o requiere para que la gente pueda aprenderse a este proyecto? Bueno, la edición de Smart Films de este año básicamente está dedicado a lo que serían los superhéroes sin capa que viven entre nosotros. ¿Qué quiere decir superhéroes sin capa? ¿Quiénes, por ejemplo, son en nuestra sociedad superhéroes sin capa? Bueno, serían aquellos superhéroes reales, ¿verdad? Nosotros decimos los superhéroes sí existen, ¿verdad? En este caso podemos tenerle en cuenta al personal de blanco que está en primera línea, por ejemplo, una batalla campal diaria para ellos actualmente. Están los bomberos, están, qué sé yo, también tenemos otros superhéroes como por ejemplo puede ser las personas que están al lado nuestro, puede ser la ama de casa, puede ser el vecino que está luchando por seguir teniendo su negocio a pie. Podemos tener en cuenta muchísimas historias a nuestro alrededor que a veces si prestamos un poquito de atención realmente son héroes sin capa. Qué interesante. Y eso en la medida que uno se va metiendo en la organización del festival, ustedes de alguna manera le van guiando de cómo hacer, o esa etapa ya se superó, doctor Martínez. Eso me da pie, Andrés, para hablar sobre nuestra agenda académica. Ajá, que es lo que justamente pretende eso, ¿verdad? Preparar a los que quieren participar del festival. Nosotros tenemos en esta agenda la posibilidad de llegar hasta los diferentes colegios, universidades y otros estamentos donde se comparte conocimiento para poder arrimar información de cómo utilizar el celular para poder hacer cine, pero no solamente eso, también todo lo relacionado al séptimo arte: edición, iluminación, vestuario, maquillaje. ¿Diálogos? Sí, guión, actuación, dirección, todo lo relacionado al cine. Nosotros tenemos un currículum que podemos dar en los colegios y es totalmente gratuito. Nosotros nos hemos acercado ya a varios colegios privados todavía, porque tenemos pendiente una conversación con el señor ministro de Educación para poder llegar a los colegios públicos, pero sí con los privados ya iniciamos conversaciones y estamos acordando agenda, que primeramente es bajarle al estudiantado qué significa el festival, cómo se puede participar, cuáles son los términos de referencia. Nosotros le llamamos un brief que contiene todo, la edad de los participantes, el tema que tienen que abordar, los premios que están estipulados para cada una de las categorías, etc. Todo eso es como la primera bajada, el abordaje que hacemos con los colegios, y el colegio demanda después, a través de su dirección de arte o su dirección, en el Salesianito, por ejemplo, nos habló la carrera de diseño gráfico, y ellos, con ellos vamos a tener los temas relacionados al diseño. Qué interesante, pero siempre centralizado en colegios, y si una persona toma la iniciativa particular de participar, ¿también puede recibir un entrenamiento? Claro, también hay cursos que se van a dar en nuestros canales, en nuestras redes sociales y a través de nuestro canal YouTube, por personas idóneas en cada uno de los temas, ¿verdad? Y están convocados todos los que quieren o tienen interés en los temas específicos que se van a ir divulgando en las redes. Exacto. Yo estoy flojito en cómo usar mi teléfono para captar cierto tipo de tomas. Entonces ahí me anoto y voy aprendiendo.
Porque dicen que no se usa, que desconocemos absolutamente toda la funcionalidad que tiene el teléfono. Me contaba una persona que creo que una persona normal, común, usa hasta el 20% de lo que puede usar de un teléfono. Sin embargo, estos especialistas te pueden enseñar a sacarle mucho más el jugo a un teléfono, ¿no? Sí, y además hay cuestiones caseras que uno puede hacer con el celular para poder aprovechar todas sus potencialidades. Yo le veo, por ejemplo, a mi hijo que pone el teléfono sobre el skate y eso hace una simulación de unas tomas 360. Esas cosas se aprenden en los talleres de manera muy, muy gráfica, muy enfocado a los millennials, porque claro, los millennials ya tienen otro acercamiento a poder captar información. Y nuestros talleres de Smartfields están pensados para ellos porque les brinda información muy práctica y ellos pueden aprovecharlo inmediatamente con el celular. Vos manejás las redes de Smartfields, ¿dónde la gente puede, que nos está viendo, que nos está escuchando, dónde puede ingresar e informarse más profundamente o incluso contactar con ustedes? Claro, nosotros tenemos nuestra página de Instagram y de Facebook que nos pueden seguir, sería Smartfields PY. Y luego tenemos nuestra página web en donde nosotros lanzamos el contenido un poco más detallado, un poco más explícito, ellos pueden entrar. Sería smartfields.com.py. Ahí nosotros estamos comunicando constantemente las fechas en donde vamos a estar dando información, en donde vamos a estar dando los talleres, cuando cierra la convocatoria, el marco del festival, la premiación, absolutamente todo lo que ellos deseen tener conocimiento. Muy bien, vamos a establecer ahora la primera pausa y a la vuelta seguimos conversando con mucho más detalle sobre lo que es Smartfields, con esta posibilidad de participar de un festival de cine, nada más y nada menos, apenas con el costo de un teléfono o utilizando tu propio teléfono Smart. Por eso, interesante, yo viví la experiencia el año pasado de mucha gente que cuando explicamos esto se prendió a este proyecto, a este emprendimiento, como lo decía el doctor Martínez, y esperamos que este año vuelva a pasar lo mismo, incluso en una proporción aún mayor. Estamos con Renan y enseguida volvemos. Bien, hoy está con todo Renan Rexiegel con el rock argentino, un homenaje a esa música tan linda que nos acompaña desde hace décadas. Estamos en compañía del doctor Rubén Martínez, él es director académico de Smartfields Paraguay, y con Nadua Recalde, quien es directora de contenido de la misma firma, de Smartfields, que hace cine a través del teléfono. Fascinante realmente lo que estamos hablando. Le pido al señor director que nos ponga en pantalla una placa en donde vamos a observar las diferentes categorías que tiene este festival y Nadua nos va a comentar cuáles son estas categorías. Nadua. Sí, este año tenemos 3 categorías que vamos a presentar. Primero tenemos la categoría juvenil, que sería para los jóvenes a partir de 12 a 17 años ya cumplidos en el momento de la inscripción al festival. Y el tema de esta categoría se basa en la pregunta de cuál es tu superpoder y cómo vas a transformar con él la realidad, ¿verdad? Instamos a los jóvenes a que sean capaces de hacer e inspirar a otros, ¿verdad?, a hacer realidad lo que siempre han soñado, ¿verdad? Podría ser, por ejemplo, cómo ellos van a transformar la realidad en la que estamos viviendo ahora, cómo van a transformar la historia. O sea, cada uno va a hablar de sí mismo. Sí, va a mostrar lo que su propia historia. Sí, descubrir su poder y qué está haciendo para transformar la historia. Sí. También tenemos sabido que este tiene un premio que supera los 6 millones. Y luego tenemos la categoría aficionado, que particularmente esta es mi categoría favorita,
porque para participar de esta categoría tienen que ser mayores de 18 años, no precisamente profesionales dentro del mundo audiovisual, sino más bien tener la misma pasión y ganas de hacer cine. Para esta categoría, el tema que hemos elegido básicamente se basa en la pregunta de si tenés el poder para cambiar el medio ambiente, ¿cómo lo harías? ¿Verdad? Medio ambiente. Yo creo que acá no habría más nada que añadir, está todo resumido en la pregunta, pero confiamos en que los participantes van a tener una manera diferente de contar cada uno su historia y de inspirar y concientizar al público que va a ver sus cortos, ¿verdad? Acerca de este tema que hoy en día también es muy importante. Seguro. Y por último tenemos, me olvidé de mencionar el premio de la categoría aficionado, supera los 16 millones. Y por último tenemos lo que sería la categoría profesional de Motorola. Esta categoría tiene un concepto diferente que en realidad fue creado por una socióloga que se llama Brené Brown, lo que serían los risers. Los risers son aquellas personas que, aparte de tener una meta diaria, tienen un propósito claro en la vida y luchan diariamente por volver realidad ese propósito, por volver realidad sus sueños. Entonces instamos a los profesionales a que muestren estas historias reales de personas que cuando se proponen algo lo cumplen. Vale destacar también que todas las categorías tienen una inscripción gratuita, o sea que no tienen que pagar absolutamente nada, solamente tienen que tener ganas de contar su historia y tener un celular. ¿Las duraciones de cada film en cada categoría varía o es la misma en todas? No, para la categoría profesional tendría una duración de 7 minutos y para la categoría aficionado y juvenil de 5 minutos, los tres incluyendo créditos. De negro a negro le dicen. La duración de los cortos en la categoría profesional, desde el negro hasta el negro, tiene que ser 7 minutos. 7 minutos. Y es una de las, como uno de los cortes que se dan a la hora de hacer la curaduría, que le dicen, de los cortos que pasan a la gran final. Si es que no pueden meter la historia en los 7 minutos, entonces está descalificado. Para la categoría aficionado es de 5 minutos y también para la categoría juvenil. ¿El premio para profesionales? El premio para los profesionales superaría el monto de 22 millones de guaraníes. Estamos hablando de un poco más de 6 para los juveniles, más de 16 para los de aficionados y más de 22. 22 millones y un poquito más. Para hablar de números más pequeños, estamos hablando de $1.000, $2.000 y $3.000, pero al cambio de marzo, que es cuando lanzamos, perdón, de mayo, cuando lanzamos el festival. Perfecto. ¿Y cuál es el proceso para una persona que nos está viendo y que quiere concursar, quiere meterse al festival, tiene en mente un tema, según la descripción o respondiendo a la pregunta, y quiere entrar? ¿Cuál es el proceso desde que se inscribe hasta que se elige al ganador del festival? De hecho que el momento de la inscripción sucede cuando vos ya tenés el corto así bien concreto y ya como para entregar los materiales que también están especificados en las páginas que deben ser, ¿verdad? Sería el material audiovisual, también solemos pedir un making of para demostrar que el corto fue hecho con un celular. Luego tenemos también su flyer y también instamos a los participantes a que hagan una campaña publicitaria porque luego también tenemos premios como unas subcategorías, ¿verdad? Que se premian a la mejor campaña, a la mejor dirección, mejor afiche, entonces por eso. Y una vez que ellos tienen todo esto concreto, su equipo armado, su categoría elegida, porque bien también van a leer los briefs para saber qué categoría elegir y cuál categoría ellos creen que va a ser mejor participar. Entonces ahí es el momento en donde se inscriben, suben sus cortos, suben sus datos y suben todos los requisitos que se le pide y se le especifica en el brief. Ahí sería, ahora, si ellos no tienen una idea clara de cómo voy a empezar a grabar o qué tengo que empezar a hacer para mostrar y contar mi historia, entonces ahí es donde entramos con la agenda académica. Ahí tenemos talleres en donde todo nacen a partir, por ejemplo, de cómo hacer tu storytelling, ¿verdad? Que nosotros le decimos a lo que sería el guión para contar tu historia. Luego de eso, cómo podemos utilizar el celular para filmar. ¿Qué otros artículos aparte del celular podemos utilizar para apoyar y hacer mejor lo que queremos mostrar en la pantalla, ¿verdad? Entonces después tenemos cómo editar eso. Entonces todo tiene un acompañamiento para que la gente sepa desde dónde empezar hasta dónde terminar de editar su cortometraje para inscribirse y subir a
a la convocatoria. Es decir, independientemente de que termine ganando o no su categoría, la persona al participar de estos talleres y a aprender sale ganando, porque en realidad gana en experiencia, en conocimiento de cómo hacer cosas con una herramienta como el celular. Sí, Andrés, y me viene a la cabeza el dicho este de que el conocimiento es lo único que se comparte y no se pierde. Es más, se gana. Yo como profesor te digo, uno aprende más enseñando de lo que es cuando se encierra a leer un libro. Lo mismo pasa en el mundo audiovisual. Yo pienso que los cineastas paraguayos, inclusive los profesionales, al estar compartiendo con México y con Colombia, que son los lugares donde se desarrolla el festival también, están compartiendo conocimiento y están ganando la experiencia que ellos en todos los años que han hecho cine están desarrollando allá por México y por Colombia. Y esa idea de compartir el conocimiento es lo que queremos bajar en los colegios, no solamente para que los chicos tomen interés en participar del festival SmartFilms, sino que también adquieran destrezas que podrían significar algún tipo de oficio para ellos, claro, en un tiempo no muy lejano, porque estamos hablando de chicos que ya están en la secundaria, sí, y que van a elegir carrera. Algunos de ellos van a ir a la facultad como nada, pero otros van a buscar oficios de salida laboral más rápida. O no convencionales. O no convencionales, claro. También tenemos hoy día oficios que antes no existían. Community manager, por ejemplo. Y así en el cine... O TikTokers. Que hay varios paraguayos muy exitosos. Perfecto, en eso. Sí, los ejemplos son válidos. El TikTok es contar historias en menos de 7 segundos. Exacto. Nosotros estamos hablando de contar historias en menos de 5 minutos o en menos de 7 minutos. Correcto. Y ese plan piloto que tuvo el año pasado, tuvo también ganadores en las categorías. ¿Qué recuerdan con respecto a los trabajos que se hicieron? ¿Qué les llamó la atención de los trabajos de los paraguayos? 84 cortos fueron sometidos y solamente 2 no pasaron el corte por algún problema de edición o de plagio, no recuerdo los pormenores, pero 82 cortos pasaron a la final y hubieron 3 grandes ganadores en las mismas categorías que tenemos este año. Hubo un corto que se llama Matorral, fue el corto ganador de la categoría profesional, se llevó 21 millones de guaraníes de premio. Ese mismo corto tuvo a un chico de 10 años, que su nombre recuerdo, Tiago, no recuerdo el apellido, pero Tiago, de 10 años, fue elegido mejor actor. Ah, no, paraguayo. Paraguayo, sí. Paraguayo. Y el guión de Matorral también ganó un premio porque trataba de un tema muy sensible en la sociedad paraguaya, que es el maltrato infantil. En la categoría aficionado, no recuerdo. Ganó Ñaquirá. Ñaquirá. Sí. Ñaquirá, la historia... Y en la juvenil ganó Decisiones. La verdad que estuvimos muy contentos por la participación del año pasado. Incluso no solamente nosotros, sino también los de los otros países mencionaron que Paraguay tiene muchísimo talento, estuvieron muy sorprendidos por los cortos que vieron. ¿Y te acuerdas de qué se trataba Ñaquirá? Sí, Ñaquirá era sobre una joven que le ayudaba. Bueno, no quiero spoilear tampoco, ¿verdad? Les invito a ver también el corto, ¿verdad? Pero se basa básicamente en una joven que ayuda a otra persona que es de condición de la calle, ¿verdad? Pero no precisamente como haciendo de menos, sino que se va, le ayuda, comparte, claro, y se vuelve como una amiga diaria hasta que un día no le encuentra. Entonces a partir de ahí nace la historia del corto, ¿verdad? Del por qué desapareció, qué pasó con ella, ¿verdad? Él le decía Ñaquirá a la persona que... Sí. Qué interesante, que muchas historias hay para narrar ahí. Como dijo Nadu al inicio, si uno mira en su entorno, hay muchos superhéroes, heroínas, mucha gente muy destacada, muy sacrificada, cuyas historias vale la pena contar, ¿no? Y es muy cultural también, Andrés, porque te dan la oportunidad de poder exponer tu cultura, la cultura paraguaya. Sí. Y nosotros
tenemos la posibilidad de tener cortos bilingües con el Yopará o solamente con el guaraní. Tuvimos cortos el año pasado solamente en guaraní, fabulosos. Sí. Y los extranjeros maravillados con cómo hablamos el guaraní en nuestro día a día. Qué lindo, qué lindo. Bueno, vamos a seguir conversando. Tengo algunas otras preguntas. Nos gustaría muchísimo ver, no sé si dentro del contenido de la página de Smartfield se guardan todos estos audiovisuales hechos por compatriotas del año pasado. Vamos a seguir conversando con Rubén y con Nádua después de esta pausa.